Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radio Sofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo de dónde nos escuchen, les saluda Pedro Tello en una emisión más de Radio Sofando, un programa donde se dialoga, se discute, se analizan diversas problemáticas de la vida actual, claro, desde el punto de vista de la filosofía, y pues aprovechamos para saludar a todas las personas que nos sintonizan desde todos los continentes, desde más de 108 países, que nos sintonizan más de 1000 ciudades en todo el mundo. Y pues en esta ocasión vamos a contar nuevamente con la participación de la doctora Samantha López Guardiola. Y pues les recuerdo para todavía aquellos que no conocen bien su trayectoria, que la doctora Samantha Gabriela López Guardiola es doctora en Derecho, egresada del INDEPAC con mención honorífica, también es maestra en Ciencias Penales con especialidad en Criminología y Política Criminal por la Institución Nacional de Ciencias Penales y especialista en Amparo y Garantías Individuales, egresada del INACIPE. Ha cursado varios diplomados en Derechos Humanos y es licenciada en Derecho y también licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México. Actualmente se desempeña como docente en diversas instituciones educativas del país, impartiendo las asignaturas de Derechos Humanos, Control Difuso, Control de Convencionalidad, Garantías Constitucionales, Criminología, entre muchas otras. Dentro de su labor también tiene distintas publicaciones, por ejemplo, en algunas prestigiosas revistas, como el artículo del manejo de datos personales en los Estados Unidos, que fue publicado en la revista Criminogénesis, también el artículo Feminicidios, Mujeres en el Olvido, de la revista Código Topo, que es una revista especializada de Cadena 3. También otro artículo muy interesante, La fallida estrategia de seguridad pública, que fue publicado en la revista Confluencia 21, revista de pensamiento político, y un artículo más también muy interesante, La violencia contra las mujeres en el Estado de México, que fue también publicado en la revista Criminogénesis, revista especializada en criminología y derecho penal, y bueno, además de muchos otros artículos que bueno, los invito a que consulten por ahí. Y por si esto fuera poco, también ha publicado algunos libros, como Derecho Penal 1, Derecho Administrativo 2 y Derecho Romano 1. Y pues bueno, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Samantha López Guardiola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias Pedro, gracias por el espacio nuevamente, gracias a tu público que nos permite acompañarles un momento para, en esta ocasión, hablar del tema de el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y obviamente abordaremos el tema de sus derechos humanos. Muy bien. Y bueno, les recuerdo que este es un capítulo más de la serie de programas de bioética y derechos humanos. Los invito a que consulten las transmisiones anteriores, que están ya disponibles en el canal de YouTube de Radio Sofando, también en la página de Facebook de Radio Sofando, y también el podcast, si los quieren escuchar, están muy interesantes, están en la página de iVoox, en ivoox.com, iVoox.com, ahí teclean nada más Radio Sofando, Derechos Humanos y Bioética, y ahí los pueden descargar todos de manera gratuita. Y bueno, dentro del marco de los derechos humanos, Samantha, es importantísimo acordarnos que las personas con capacidades diferentes, o como les queramos llamar, discapacitados o capacidades superiores, dicen algunos, son seres humanos fundamentalmente, son como nosotros, y que por algún azar del destino, pues no tienen la misma movilidad, la misma, pues digamos, agudeza visual o auditiva, pero son seres humanos en toda la plenitud, ¿no?
Completamente de acuerdo contigo, Pedro. Definitivamente los derechos humanos se aplican en su ámbito justamente cuando hablamos de la universalidad de los derechos humanos y tenemos grupos de personas en nuestra sociedad que desafortunadamente no cuentan con todo su desarrollo biopsicomotriz y por ende se les cataloga como personas con discapacidad. Entonces, atendiendo a esa universalidad de los derechos humanos, tenemos que trabajar y se ha trabajado desde 1992, en el año en que la ONU determina justamente que es importante incluir a estas personas para que en la vida cotidiana, primero que nada, buscando que no sean discriminadas por sus diferentes capacidades. Luego, entonces, una persona con una capacidad diferente no es ni, no diferencia de cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque es su dignidad humana lo que prevalece. Entonces, en nuestra sociedad como valor ético y moral. Entonces, hablando, por ejemplo, con base al imperativo kantiano, que refiere cómo nos gustaría ser tratados y qué Claro, nos gustaría que hicieran las demás personas por nosotros, y principalmente el tratar a los demás como fines en sí mismos y no como objetos. Y todos estos tres pensamientos confluyen obviamente en la cuestión ética y moral de nuestro pensamiento filosófico y sociológico. Bueno, pues tratar a las personas con discapacidades o con capacidades diferentes justamente va enfocado a eso. Es decir, tratarlos justamente como si fuera, como lo que son personas. Son personas que piensan, que actúan, que tienen emociones, que tienen sentimientos, etcétera. Son personas igual que nosotros, resumiendo. Entonces, afortunadamente, la ONU, a partir de 1992, perdón, establece el día 3 de diciembre, casualmente el día de hoy, como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, para mí fue genial porque justamente abordaremos este tema el día de hoy y analizaremos un poquito las diferencias entre lo que es ser un niño, una niña con discapacidad, una mujer o un hombre en nuestra sociedad actual, en este mundo eh, neomoderno, ¿no? Con una cuestión, una forma de pensar un poco diferente de cuando se inicia el reconocimiento de los derechos humanos a mediados del siglo pasado, ya de una manera más concreta, después de la Segunda Guerra Mundial. Si gustas, pasamos a la siguiente diapositiva, estimado Pedro. Entonces nos dice, 3 de diciembre, ¿cuál es el objetivo de que la ONU haya determinado que exista un día en el cual se les reconozca a las personas con discapacidad? Bueno, el objetivo es promover los derechos y el bienestar de estas personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar, es decir, generar conciencia sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Es decir, sin ellos, nuestra sociedad no sería la misma. Necesitamos de su forma de pensar, de sus fortalezas y de sus debilidades para fortalecer de igual manera nuestra sociedad. Si gustas, pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí es una frase del secretario de la ONU que dice, un desarrollo verdaderamente sostenible para las personas con discapacidad exige centrarse de forma muy específica en sus necesidades y derechos, no solo como beneficiarios, sino como contribuyentes activos en la vida social, económica y política. Y me gustaría detenerme un momento aquí para plantear dos o tres preguntas a nuestro estimado público. ¿Cómo es que vamos a involucrar, a incorporar a estas personas con capacidades diferentes en la vida cotidiana, en la vida social, económica y política? Sí,
no les dotamos de todas las herramientas para su incorporación. Es decir, no todos los, primero que nada, por ejemplo, no todos los edificios públicos cuentan con un elevador. Punto esencial. No toda nuestra infraestructura en nuestras ciudades medianas o pequeñas cuentan con las necesarias rampas de acceso a la banqueta para personas que se encuentran en silla de ruedas. No todas las personas, no todas las ciudades, perdón, cuentan con semáforos que sean accesibles para personas con una discapacidad visual. Luego, entonces, a pesar de que este es un tema, por así decirlo, reciente, porque es apenas en 1992 cuando se empieza a reconocer Ajá. la necesidad de incorporarlos a nuestra sociedad de una manera más activa. Es decir, no que antes, no quiero decir que antes no estaban incorporados. Lo que quiero decir es que en esos momentos, en ese tiempo, nosotros como sociedad, a dar cuenta que estamos fallando como sociedad. Estamos fallando porque no estamos proveyendo de las herramientas necesarias para personas con capacidades diferentes para que ellas se puedan incorporar de manera activa a nuestra sociedad y a nuestra vida cotidiana, económica, social y política. Que no les estamos brindando esas herramientas, ya sea como instituciones públicas o como instituciones privadas también. Entonces, empezamos en 1992 a generar conciencia y obviamente es un tema, por así decirlo, tiene 40 años, no tiene mucho tiempo. Entonces, anteriormente, desafortunadamente, ni siquiera se pensaba en estas personas. Eso es lo crítico, que si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como comenté hace un momento, es de los años, finales de los años 40, principios, por así decirlo, de la época de los 50, tienen que pasar prácticamente 40 años para que nos demos cuenta que estamos siendo omisos con un grupo muy importante de la población, Claro, porque y los estamos dejando sin observar, sin proporcionarles, reitero, las herramientas necesarias para su desarrollo. claro. Fíjate que aquí, bueno, nos manda un comentario desde el auditorio, nuestro amigo Valentín García Payares, nos manda un saludo y dice, muy interesante programa, te informo que nuestra gran organización sindical Alianza Nacional de Trabajadores fue nombrada en días pasados como promotores de los derechos humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Valentín García Payares y él tiene pues un grupo bastante numeroso, creo que agrupa más de 200 sindicatos de transportistas y qué bueno, enhorabuena que todos estén participando en esto. Yo creo que es algo necesario, como bien comentas, ¿no? Totalmente, Valentín, muchísimas gracias por escucharnos, por darnos ese privilegio de llegar a esta importante Alianza Nacional de Trabajadores. Y bueno, pues toda vez que es justamente el tema del transporte, pues me gustaría también generar esa conciencia, ¿no? Que se requiere infraestructura de transporte para personas con discapacidad en nuestro país. Claro. La infraestructura es muy mínima. Yo, como lo comenté en una sesión pasada, no sé cómo podría una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, transportarse en el metro de la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Y es que fíjate, Samantha, ahora que hablas de todo eso, efectivamente a partir de, no sé, ya, pues yo creo que son más de 15 años, ha habido normas, por ejemplo, que son de la Secretaría de Salud, Ujú. que hablan sobre cómo, por ejemplo, hacer rampas para ingreso de personas en silla de ruedas, en fin, cierto tipo de cuestiones para poder facilitar la movilidad, pero tú vas, por ejemplo, a algunos edificios públicos y a veces por salir del paso ponen unas rampas que no traen la pendiente que deben de traer, No. están muy empinadas
y ahí ves a la pobre gente con silla de ruedas haciendo un esfuerzo pues sobrehumano para poder llegar arriba. Y esto, digo, bueno, es que esto no debe de ser, ¿no? O sea, debe de ser todo funcional, o peor, ¿no? Por ejemplo, en algunas calles de la Ciudad de México, tú ves que las rampas están invadidas por los automóviles. Entonces, Definitivamente falta conciencia. la gente que anda en silla de ruedas tiene que bajarse a donde pasan los carros con riesgo de que les pase un accidente, ¿no? Entonces, esto también yo digo, bueno, poco lo que se hace de manera institucional y luego también como ciudadanos no somos conscientes de respetar esos espacios y por eso, por poner un ejemplo, y esto que tú comentas también es ciertísimo, ¿no? O sea, el asunto de que el transporte público no cuenta con estas rampas que cuentan en algunos autobuses, por ejemplo, de allá de Estados Unidos, donde se para completamente el autobús, a veces el chofer baja, despliega una rampa o una plataforma, baja la silla de ruedas, hasta que la persona ya está ya completamente en la banqueta, ya sube la plataforma y se arranca, ¿no? En fin, es otro tipo de cultura, pero creo que hay que tener conciencia que además, en algunos casos, nosotros por la edad somos susceptibles a que llegue un momento en que tengamos que hacer uso de rampas, de elevadores, y si no somos conscientes de pedirlos, respetarlos, digo, nos va a llegar la tercera edad y vamos a estar batallando igual, ¿no? Definitivamente, Pedrito, digo, yo sé que el transporte en nuestro México no, generalmente no cuenta con el apoyo del gobierno, es Claro, decir, es inversión privada. sí. Por lo tanto, es más complicado, pero aún con esta inversión privada, creo que es indispensable que así como, por ejemplo, hace algunos años o décadas se inicia en la Ciudad de México en particular separación de los autobuses para mujeres y autobuses para Ujú, hombres, sí, sí, bueno, yo creo que por lo menos cierto número de autobuses, de unidades de transporte público deberían de tener este claro, acceso para personas con discapacidad. Como tú bien lo comentas, la verdad es que nadie estamos exentos de caer en la necesidad de usar una silla de ruedas. Puede ser por un accidente, no digo que porque sea por cuestiones permanentes, pero por un accidente o X, podríamos en cualquier momento, cualquiera de nosotros, jóvenes, claro, niños o adultos o personas de la tercera edad, llegar a usar, tener que usar este tipo de claro, transportación. Entonces, en ese sentido, como país, nos queda muchísimo, muchísimo por recorrer, simple y sencillamente para brindar las infraestructura mínima indispensable. Y como tú dices, de por sí es muy mínima. Y luego como sociedad, ujú, nos estacionamos, como tú bien dices, justo en la rampa, ¿no? O sea, claro, eh, señores, señoras, por favor, generemos conciencia de esta situación. Si nosotros estuviéramos, como lo dice Kant, si estuviéramos en esa situación, no nos gustaría ujú, contar con los accesos mínimos indispensables para podernos mover, ¿no? Entonces, es muy importante. Justamente ese es el objetivo de estos días, claro. o sea, de tener un día específico en el año en el cual no es que se celebre, es que se genera Esa conciencia, conciencia. ¿no? Así es. Exactamente, se trata de generar conciencia respecto a la necesidad de las personas que afortunadamente gozamos de todos nuestras capacidades biopsicosociales y motoras, reconozcamos que hay muchas cosas por hacer y no nada más está en manos del gobierno hacerlas, está en manos de nosotros ciudadanos, generar también esa conciencia y estar abiertos a cambios de forma de pensar respecto de justamente el tema de la discapacidad. Ujú, Si tú recuerdas, tú lo has leído, Pedrito, estoy seguro, porque lo has comentado en algunas ocasiones, en nuestra cultura, por ejemplo, azteca, nuestra cultura azteca no le gusta, o sea, no les gustaba lidiar, por así decirlo, con personas con discapacidad. Cuando un claro, bebé nacía y era discapacitado,
generalmente lo mataban. Sí. Y bueno, no eran los únicos. Los No, pues romanos, los espartanos. los espartanos, los romanos, incluso, por ejemplo, ya épocas más recientes, justamente el exterminio nazi también era muy enfocado a eso, o sea, a terminar con personas con capacidades diferentes para que la raza aria fuera perfecta, ¿no? Sí, sí, como, ¿cómo le llaman? Limpiezas étnicas, ¿no? O sea, Exactamente. finalmente son genocidios, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, nuestra humanidad hemos recorrido todas esas formas de pensar, es decir, desde el no darles la oportunidad de vida hasta limitarlos en su esfera de actuación social. Eh, nuestra humanidad también hubo un tiempo en que Sí, los escondía, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, un niño con situaciones psicomotoras específicas o como con un retardo mental, incluso se les llamaba de nombres y palabras fuertes y discriminatorias, se les escondía de la sociedad, ¿no? Que nadie quería que supieras que esa familia tenía una persona, un niño con una capacidad diferente. sí, Entonces, claro. Y bueno, fíjate que aquí aprovecho este comentario que es Samantha ujú, para recordar que hasta hubo un rey, así a lo mejor lo conoces, Carlos II, que tenía sí, hidrocefalia ujú, y pues él decían que estaba hechizado, ¿no? O sea que ujú, así ujú, explicaba, ¿no? Su ujú, apariencia extraña, pero él fue de los de la dinastía hispánica de Habsburgo ujú. y él pues estuvo entre 1665 y 1700, fue bautizado como el hechizado, ¿no? Entonces, esta cuestión es que sí se le veía cierto retraso mental, pero vamos, él estuvo como rey, ¿no? Entonces, Ujú. la cuestión es que si un personaje así pudo estar en la corona, digo, ¿por qué negarle la posibilidad de estar, pues, vamos, en cargo, ¿no? Yo recordaba también ahora que el, el presidente de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial era un presidente que andaba en silla de ruedas. Lo que pasa es como Ujú, es lo que tú comentas, ¿no? Escondían esa faceta del señor porque no querían mostrar una imagen débil, ¿no? ujú. Lo paraban unos segundos o cuando daba el discurso le ponían el atril más bajo Ujú. para que se viera como si estuviera de pie, ¿no? Pero realmente esa es la cuestión, ¿no? Yo siento que mucho de nuestra cultura, cuando no sabe explicar algo, no entendemos algo, tendemos a esconderlo, ¿no? O tendemos a dar explicaciones que, bueno, no tienen lógica, ¿no? A veces. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, en efecto, si no me equivoco, estamos hablando de Roosevelt, Frank Delano Franklin, Roosevelt, ajá, ¿verdad? Roosevelt, Él fue electo presidente 4 ocasiones y entonces en la última etapa de su administración, él ya su salud estaba muy, muy sí, deficiente y ya se encontraba en silla de ruedas. De hecho, él no alcanza a ver el fin de la Segunda Guerra Mundial, muere, ¿no? muere antes. Él fue un gran aliado justamente de Inglaterra y de nuestro, bueno, quien yo admiro muchísimo es también al inglés que en esos momentos toma como primer ministro, que es Winston Churchill. Entonces, creo que entre ellos dos, entre Roosevelt y Churchill, fueron piezas claves justamente para ir en contra de los nazis y poder, o sea, darle un alto al avance de los nazis, ¿no? Porque, digo, además de que bueno, ya sé que no son temas de historia, pero obviamente cuando Hitler manda a su ejército a Rusia, y bueno, pues justamente el invierno ruso tuvo mucho que ver para que los alemanes no avanzaran y no llegaran hasta Leningrado, ¿no? Pero independientemente, bueno, hay alguna reunión que se reúnen justamente los tres, el presidente de Rusia, que en ese tiempo era Stalin, Stalin,
obviamente Roosevelt y Inglaterra, Churchill, ¿no? Churchill, Winston Churchill. Entonces, pero bueno, regresando al tema, sí, la Y bueno, perdón, discapacidad. Sí. Churchill, de acuerdo a lo que han publicado de manera reciente, también tenía rasgos de síndrome de Down, ¿no? Pero muy ligeros, pero ve, Ujú, o sea, ujú. él era un estadista brillante en su momento. Entonces, Sí. creo que vemos a estos personajes de la historia muy interesantes y que si hubiéramos sido una sociedad prejuiciosa, bueno, pues los mandamos al basurero de la sociedad y no hubieran brillado como brillaron, ¿no? Definitivamente, y justamente estos personajes nos hacen ver y nos hacen generar conciencia que pues puedes tener una discapacidad en cierta área, pero en otras áreas puedes ser extremadamente brillante. Entonces, y es justamente lo que ellos nos enseñan, porque, por ejemplo, una persona con una discapacidad visual genera otras capacidades como es el olfato, el tacto, el oído. Entonces, ellos te identifican tu estado de ánimo simplemente por el estado el tono de tu voz, identifican a las personas por su aroma, es decir, desarrollan otras habilidades que verdaderamente nos enseñan que la naturaleza y Dios pues es mágico, ¿no? Dios nos hace Claro, maravillosos, quizá nos limita en algunas cosas, pero nos permite exacerbar nuestros sentidos, por ejemplo, por así decirlo, en otros temas, en otras oportunidades, para que esa limitación o esa situación de discapacidad no nos limite. Eso es justamente el mensaje que da la ONU, o sea, la discapacidad, a veces más discapacitados estamos nosotros por nuestros prejuicios que una persona con discapacidad. claro, es que eso es muy cierto, ¿no? La capacidad muchas veces está en la mente, no en el Ujú, cuerpo, o sea, a veces fíjate que sabes dónde viene también ese tema de manera muy interesante desarrollado, la película de Gattaca. Esa es una película ujú, que ujú. ya tiene algún tiempo, ya Sí, pues, ya, como 20 años tiene que un salió, par de décadas. Ujú, pero sí, habla de eso, ¿no? Como una ujú, persona decían que no era físicamente apta para un trabajo y él dijo, yo me voy a esforzar y resultó que lo hizo, ¿no? Él quería ser astronauta, pues, y lo logró, ¿no? ujú, ujú, ujú. Definitivamente eso te habla de que nuestra capacidad mental nos permite ir en contra de cualquier barrera cuando tenemos esa necesidad imperiosa de salir adelante y de concretar nuestros sueños. Y eso es algo bien importante como ser humano en lo individual, que lo tengamos y que nos permite desarrollarnos como personas en todo en toda nuestra exponencialmente, ¿no? Como personas, es decir, Ujú. biopsicosocial, eh, también en lo económico y en lo político, lograr bueno, si es que nos interesa la cuestión política, que es Claro, tan complicada, ¿verdad? Pero sí, las barreras las ponemos definitivamente, nos las imponemos nosotros mismos, generalmente. sí, así es. Y estas personas lo que nos enseñan, lo vemos, por ejemplo, las paraolimpiadas. Qué bárbaros, o sea, nos enseñan que nuestras limitaciones nosotros, en muchas ocasiones nosotros nos las ponemos porque ellos con prótesis y todo eso Claro, corren maratones, nadan, bueno, situaciones que sí, nosotros sí, sí. podríamos ver casi imposibles y ellos las logran, ¿no? Y con muy pocos recursos económicos, Y además, ¿eh? además, Sí, principalmente en países como el nuestro, los países tercermundistas, no les damos mucho presupuesto, o más bien es muy limitado el presupuesto, y con todo y eso, estas personas hacen logros extraordinarios, porque en lo particular México trae más medallas los deportistas paraolímpicos que los deportistas normales. Discúlpenme, así es. Sí, discúlpenme que lo diga, pero
No, pero sí, así sí, es, ¿no? y así es, y lamentablemente pues tenemos un sistema que yo siempre lo he pensado, a veces faltan políticas, pero políticas de larga data, ¿no? O sea, no un sexenio sí y el otro sexenio quién sabe qué vaya a pasar y de Ujú, repente ya cambió todo y porque ujú. eso no funciona, ¿no? O sea, aquí debe de haber un apoyo integral, pero recordando que somos seres humanos, o sea, nada de que si conservadores o que si no sé qué, o si izquierda, derecha, al final de cuentas todos somos humanos. Y si no hay un desarrollo y una comprensión como nuestro papel de seres humanos, pues al final de cuentas ahí nos vamos a quedar, ¿no? Y un Esperando a ver. presupuesto, perdón, Sí, sí, exactamente. Y un presupuesto, Pedro, porque eso es muy importante. O sea, sí. no es nada más generar una política pública, es ponerle un presupuesto, Claro, porque de ponerle lo contrario, dinerito, ¿no? sí, si no, eso son nada más llamadas a misa. Una política pública sin un presupuesto establecido, es, por ejemplo, el tema de las desapariciones forzadas en nuestro país, o las unidades de desaparición de personas en las fiscalías en los estados. Generalmente tienen dos o tres, cuando mucho dos ministerios públicos, tres agentes adscritos para todo un estado y un presupuesto súper limitado. Entonces, ¿qué te dice en ese tema en particular? Que pues cumplimos porque tenemos firmados tratados internacionales, cumplimos porque cumplimos nada más teóricamente, pero no fácticamente, porque los recursos pues son excesivamente limitados. La mayoría de las ocasiones no es que tanto los fiscales como los agentes de policía no quieran realizar sus tareas, sino que verdaderamente se encuentran súper limitados para realizarlas, hablando en este momento en específico respecto de la desaparición de personas, ¿no? Un tema Claro, y bastante grave en nuestro país. sí, 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 es que fíjate que, bueno, aquí haciendo un paréntesis dentro de todo esto que nos estás platicando de las personas, derechos humanos de personas con discapacidad, eh, fíjate que parte de eso es lo que escuché que decía un representante del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando hablaban de la desaparición de los fideicomisos, porque el presidente dice, es que cómo es posible que tengan tanto dinero y que no, aquí nadie debe tener más dinero que la presidencia. Vamos, también un discurso falaz porque no explica por qué, ¿no? Si Ujú, dijera por ujú, esto, el otro, pues posiblemente se tendría que valorar, pero así nada más porque él piensa que es el non plus ultra de los mexicanos, tampoco es un argumento falaz, pero el hecho es que lo que comentaba el representante de la Suprema Corte de Justicia hablaba de que ese dinero era para implementar justamente operabilidad en los tribunales, en los juzgados, y pues hablaba de eso, ¿no? Por ejemplo, juicios orales, tiene que haber ciertas características en las salas para que se pueda dar de manera adecuada, y eso que no estamos hablando todavía de la inclusión de personas con discapacidad, porque yo he ido a juzgados donde no puede subir una persona en silla de ruedas. no. Entonces, la verdad es que decía el representante de la Suprema Corte de Justicia, decía, para eso es el dinero. No es para estarlo gastando en viajes de lujo, ni para estar comiendo cortes de carne de alta gama, vamos, es para eso. Pero digo, regresando a esa lógica, creo que eso no solamente lo tendría que defender la Suprema Corte, tendría que haber, como tú dices, un presupuesto destinado en todas las áreas para eso, ¿no? Por ejemplo, en el deporte, personas con discapacidad, una partida especial, por ejemplo, para becas, ¿no? Becas deportivas. Infraestructura de los inmuebles, un presupuesto para mantenimiento de elevadores, rampas, Ujú, construcción de rampas, inmuebles adecuados, ¿no? En fin, incluso hasta los baños, ¿no? O sea, algo tan simple como los baños, no todos los baños tienen un espacio adecuado para personas con discapacidad, o sea, entonces, ese es el punto medular, porque si el gobierno, que es el que rige las políticas públicas del país, no lo hace, pues los particulares lo hacen algunos por buenas intenciones, pero si no están obligados y tampoco hay un incentivo fiscal, por ejemplo, para decir, a ver, en todas las cadenas de restaurantes de tal, por ejemplo, VIP, Sambors, en fin, debe de haber esto y les doy incentivos fiscales para que lo hagan, digo, ujú.
se puede hacer, pero el hecho es eso, ¿no? Darle importancia, darle el debido peso, ¿no? A lo que se requiere. Totalmente de acuerdo contigo. Nada más abordando muy rápidamente el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es nuestro alto tribunal y definitivamente si todos Claro, supiéramos, tuviéramos la conciencia de que ellos son los que se encargan de generar y de impartir, hacer una realidad los derechos humanos. Justamente esa es la gran tarea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de sus sentencias. Este Alto Tribunal de México hace realidad, materializa los derechos humanos a través de sus sentencias. Tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación más de 40,000 asuntos que resolver anualmente. Entonces, eso independientemente de los tribunales, o sea, de la Suprema Corte de Justicia como entidad, como institución, independientemente de los tribunales y demás. Entonces, que obviamente que son parte del Poder Judicial. Entonces, si alguien tiene especialidades en temas de conocimiento jurídico, es justamente los integrantes del Poder Judicial, con algunas excepciones, pero en su gran mayoría son personas que trabajan muy fuerte, claro. trabajan más, por ejemplo, turnos muy, muy pesados, casi de 12, 15 horas diarias, están sobrecargados porque desafortunadamente hay muchísimo trabajo e incluso la división de los tribunales su especialidad no es suficiente porque necesitan más personal, etcétera. Es decir, o sea, todas las instituciones de impartición de justicia en todos los países se encuentran con retraso, un rezago tremendo. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente personal. Nuestro país no es la excepción. Entonces, si queremos como sociedad tener sentencias y que los derechos humanos se hagan una realidad, entonces generemos conciencia de lo importante que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial, obviamente, y de la especialización. No cualquier persona puede, ahora que con esas cuestiones que Sí, dieron, ay, no, los ministros deberían de ser votados. No, por Dios, pues por sí, favor. Como país no lo podemos, no podemos dejar que eso suceda. Para que un sí, magistrado para que una persona llegue a ser magistrado pasan años, capacitaciones, trabajo, dedicación, etcétera. De verdad, no lo puede hacer una persona de a pie. Ya de por sí estamos cometiendo muchas, perdónenme que lo diga, muchísimas, o estamos permitiendo muchas cuestiones que, o sea, ¿cómo es que ahora un ciudadano puede llegar a ser diputado a los 18 años cuando Dios de mi vida? A los 18 años y de por sí nuestra edad, vaya, es decir, como sí, seres sí, humanos siempre cometemos errores, sí, no claro. tenemos una capacidad de discernimiento para nuestra persona propia. Imagínense si nos volvemos, si vamos a estar eligiendo personas de 18 años para representarnos, quizá representarán a un grupo como la juventud, pero no Claro, claro. ¿no? No, sí, Entonces, en eso yo estoy de acuerdo contigo. Creo que la democracia no está peleada con que haya especialidad, expertise en la gente, porque cuando llega alguien a un puesto y no sabe qué hacer, se pone a improvisar o se pone con ocurrencias, ¿no? Y estas ocurrencias, una cosa es, pues, arriesgar tu dinero y ya si tú lo pierdes o te va mal, pues es tu capital y tú lo sufres y tu familia, pero arriesgar el patrimonio de todo México, hay gente que se le hace muy fácil porque no es su dinero. No es su claro. dinero, no lo cuidan, no lo pelean. Y dicen, bueno, es que ya se perdieron tantos millones de pesos en un proyecto que no sirve, ¿no? O ya tuve que volver a hacer el trazo del tren porque por ahí ya no fue. Ah, bueno, ya no, me equivoqué. Bueno, sí, pero esa No, equivocación costó millones de árboles, millones de pesos. exacto. Y yo creo que ahí sí debe de haber, vamos, la democracia no está peleada con el conocimiento. Yo creo que sí debe de haber ciertos perfiles, aunque, vamos, ya sabemos que los enemigos de de los estudios universitarios y especializaciones siempre van a decir que no, pero vamos, una empresa, yo no me imagino al gerente de una empresa diciendo, pues sí, que pase el más popular, ¿no? Para que tome el cargo de gerente, ¿no? O sea, Claro que no. ni de chiste, ¿no? Por supuesto que no. Imagínense nada más.
Digo, es una aberración, pero me permito comentarlo. Imagínense que cualquier persona pudiera dar una receta médica, nada más basado en Claro, su, yo creo que debe de ser esto. Entonces, sí, ¿para qué necesitaríamos médicos? ¿Para qué ujú, necesitaríamos pediatras o gastroenterólogos o neurólogos, etcétera? Pues si cualquiera sí. puede hacerlo. O cualquiera puede construir una casa, ¿no? Y se te viene encima de repente el primer temblor. Definitivamente, entonces, pues Sí, bueno, pero regresemos a nuestro tema. Sí, claro, definitivamente, es importante comentar lo que hemos dicho. Por el otro lado, por supuesto que sí necesitamos un presupuesto, pero un presupuesto que verdaderamente llegue a las personas que lo necesitan y que sea ese presupuesto por lo menos mínimo indispensable. La ONU ha hablado de pisos mínimos mínimo indispensable para que las personas con ciertas, por ejemplo, ciertas necesidades específicas, en este caso estamos hablando de las personas con discapacidad, claro, tengan la infraestructura mínima indispensable y simplemente para poderse desarrollar como personas. Simplemente el derecho al acceso a la educación. No vayamos más allá. El acceso a la educación. Desafortunadamente en nuestro país, de las personas con discapacidad, el 21% de las personas con discapacidad son mujeres y son analfabetas. Y el 17% son hombres y son analfabetos. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Que desafortunadamente las personas con con mayor, mayor ignorancia, eh, no le dan, no tienen no reconocen que las personas con discapacidad tienen que asistir a la escuela. claro. No les dan ese acceso a esos niños, a esas niñas. Y eso contribuye con su empobrecimiento además, ¿no? Definitivamente. Entonces, no nada más contribuye a su empobrecimiento, sino que contribuye a su discriminación. Entonces, vamos a discriminar porque es niña, porque es indígena y porque es analfabeta y porque tiene una discapacidad. Entonces, se dan cuenta cómo esas situaciones lo Claro. que hacen es, no nada más estamos hablando de una discriminación, sino que la discriminación se multiplica Claro, porque tiene qué tantas hipótesis presenta esta persona. O sea, reitero, niña, indígena, con discapacidad y además analfabeta. sí, ¿Qué sí. futuro le pueden esperar a una niña con ese cuadro? Sí, pues es lo que pasa con mucha gente que tiene alguna discapacidad de nacimiento, terminan pidiendo limosna, ¿no? Desafortunadamente, sí. Entonces, o por ejemplo, los niños con autismo. Hoy en día, a muchos niños, bueno, hay escuelas especiales, pero entonces, en ese sentido, tendríamos que preguntarnos, ¿los estamos incluyendo en la sociedad o los estamos discriminando al mandarlos a una escuela especial? Yo no Claro. tengo la respuesta, pero definitivamente quizá alguien de nuestro público que sea experto en educación especial nos pudiera comentar, pero su punto de vista, Sí, eh, claro. ¿no? Y es que sabes que Samantha, el problema que yo veo aquí también, o sea, hablamos de que hay muchos problemas, pero uno de tantos es también la infraestructura, vamos. Ujú, Aquí centros en México que sean especializados para educación de niños con autismo, niños con síndrome de Down, otro tipo de también discapacidades o de trato especial, porque también hay que verlo hacia el otro lado, ¿no? Niños que tienen también una inteligencia tan despierta que tienen que estar en escuelas especiales. Y ujú, yo veo que ujú, tristemente en México ese no ha sido un tema, ¿no? O ujú, sea, un tema de serio discusión, sino que ha ujú, sido pues algo que queda al libre arbitrio de quien lo ujú, quiere tomar, ¿no? O sea, si por ejemplo de repente hay alguna institución que diga nosotros somos incluyentes, ujú, pues ahí se da y ujú. obviamente con un costo, pero si la familia no tiene recursos, pues se va quedando relegado, ¿no? Entonces, desafortunadamente creo que así es el asunto, como comentas, ¿no? Creo que socialmente seguimos escondiendo a la gente con discapacidad, ¿no?
Sí, y desafortunadamente el problema es mundial, se encuentra más notorio en los países de tercer mundo. El 80% de las personas con discapacidad viven en los países de tercer mundo. Entonces, lo que refiere a este tema es que justamente nuestra sociedad no se encuentra capacitada para incorporar a toda esta población de una manera activa y entonces los discriminamos y los relegamos o en Claro, su defecto los escondemos, que es todavía peor, claro. ¿no? Entonces, si gustas, pasamos a la siguiente diapositiva. Como les comentaba, la ONU estima que el 80% de estas personas viven en países en desarrollo, mientras que el 46% de los mayores de 60 años padecen de alguna discapacidad. Obviamente, las discapacidades pueden ser por nacimiento, por enfermedad, por accidente o justamente por cuestión de edad avanzada. Entonces, el 46% de esta población eh, justamente son personas mayores de 60 años los que padecen estas discapacidades. Si gustas, pasamos a la siguiente diapositiva y dice, esto es lo grave, bueno, lo grave entre lo grave. Una de cada 5 mujeres tiene posibilidades de sufrir una discapacidad en su vida y uno de cada 10 niños es un niño con discapacidad. Uno de cada 10 niños ¿Esta estadística de dónde es? ¿A de nivel la ONU, mundial? ¿Pero del, a nivel mundial? sí, a nivel mundial. Híjoles, Ujú. es altísimo, ¿no? Es altísimo. O sea, una de cada 5 mujeres, imagínense nada más, tiene probabilidades de sufrir una discapacidad en su vida. ¿Por qué? Bueno, reitero, puede ser por accidente, por edad avanzada o por enfermedad. Y uno de cada 10 niños. Entonces, digo, si no nos pone a pensar estas Sí. cifras, Sí, y es este, que fíjate, ahora que decías de los niños, ujú, son los que van a tener el mundo en nada, vamos, en 2 décadas van a ser los que van a estar al frente del mundo. Y ujú. si el 10% de la población va a estar ya con alguna discapacidad, se va a sumar a los que ya vienen atrás y a los que tengan alguna discapacidad por edad, en fin, o por accidentes. Entonces es algo altísimo, ¿no? Altísimo. Es muy alto y por eso es que si recordamos las primeras sesiones, justamente la bioética y todo el desarrollo tecnológico en temas de los embriones humanos y todo Ujú. eso y del ADN, lo que busca es justamente prevenir este tipo, porque hay muchas o algunas de estas discapacidades que se pueden prevenir con Claro. medicamentos, etcétera, con un plan adecuado. Entonces, justamente el ADN, lo que se ve en 20, 30 años es justamente que se trabaje como una herramienta de prevención para que, eh, por ejemplo, si alguno de un bebé tiene cierta tendencia a desarrollar, por ejemplo, cuestiones de Ujú. una discapacidad auditiva, visual, etcétera, o incluso mental, pero sobre todo visual o auditiva, se pueda ir dándole algún tratamiento para que Claro. esta situación disminuya, por lo menos, quizá no desaparezca, pero que sí disminuya, ¿no? Sí, Entonces, fíjate que, bueno, ahora que comentas esto, yo, bueno, hace como 10 años más o menos, o un poquito más, me acuerdo que había una campaña para tomar ácido fólico en las mujeres embarazadas, que ujú, entre otras ujú, cosas lo que pues ayuda es a evitar la columna bífida, ¿no? O sea, en el ujú, bebé o ujú, la ujú, anencefalia, ¿no? Que son ujú, defectos que pueden, pues, vamos, trastornar toda la vida de un menor, ¿no? Y que eso es solamente con esas pastillitas de ácido fólico que además las daban gratis en los centros de y- salud. Entonces, el ujú. problema es que a veces es lo que te decía, ¿no? Acaba un sexenio, un gobierno, y todo eso se va a la basura. Y después llega otro y a ver qué se le ocurre, ¿no? O a ver qué dice. Pero esas prácticas que son buenas, yo creo que se deberían de quedar, ¿no? Institucionalizadas y decir, a ver, mujeres en embarazo, aquí está su kit,
gratuito. Ujú. Tómenlo porque esto les va a ayudar a que su bebé sea sano, porque yo creo que eso obedece la estadística de la ONU, ¿no? Decir que en los países en desarrollo hay mucho más cuestiones de nacimientos con personas con discapacidad porque no hay esos programas preventivos que ayuden a las mujeres embarazadas, ¿no? Exactamente. No hay programas preventivos, no hay programas informativos, que es lo peor. O sea, Así es. no se le informa a las mujeres lo que deben de hacer o lo que deben de evitar previo, durante y durante el embarazo para que ese bebé, pues, sea un bebé sano. Entonces, nuestra visión cortoplacista es algo que nos identifica mucho en nuestro país y en muchos países del tercer mundo, y eso es lo que nos limita a verdaderamente, eh, como sociedad, llegar a ser una sociedad que ejerza todo su potencial y viva todo su potencial. Entonces, creo que como sociedad mexicana tenemos muchas cosas muy, muy positivas, nuestra cultura, nuestros orígenes históricos, etcétera, son verdaderamente hermosos. Desafortunadamente, la ignorancia juega un papel muy importante en todos estos temas de discapacidad y demás, y de Sí, maltrato y de no inclusión de personas con discapacidad, de no nada más no incluirlas, sino de no tratarlas, de no darles acceso a que vivan una vida normal o lo más cerca a lo normal. Que es verdaderamente triste que nuestra ignorancia sea una discapacidad social. Yo lo vería así, nuestra sí. ignorancia es una discapacidad social. Sí, al final de Entonces, cuentas sigue estando en la mente, ¿no? sí, desafortunadamente, entonces, como tú bien lo dices, o sea, una pastillita como es el ácido fólico es buenísima, incluso no nada más cuando está una mujer Sí, un en embarazo, ¿no? embarazada, encinta, sino para las personas de manera normal, nos ayuda en muchas situaciones. Claro, Entonces, pero esta visión, como tú reiteras, cortoplacista, entonces nos limita claro. nuestro desarrollo como sociedad. Si gustas, pasamos a la siguiente diapositiva. Ajá. Entonces, ¿qué dice esta declaración, esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad? Es una convención universal, convención internacional. Dice que reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Es decir, reitero, por ejemplo, nuestra cultura, los aztecas, ¿no? Los teotihuacanos, etcétera, conceptualizaban de una manera específica a las personas con discapacidad, pero los mayas, lejos de decir, no, hay que matarlos, no, los mayas los trataban, incluso casi casi los veneraban Sí, como, ajá. como personas muy importantes, porque pensaban que tenían cierto, desarrollan unas capacidades especiales. Claro, igual en la India, ¿no? En la India había Exactamente. personas con microcefalia que decían que eran los hijos del dios Hanuman, el dios mono, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Entonces es por eso que aquí dice esta convención que la discapacidad es un concepto que evoluciona. Es decir, dependiendo del tiempo, modo y circunstancias en donde nos encontremos, es lo que vamos a entender por discapacidad. Si nosotros quizá fuéramos, por ejemplo, nos ubicáramos en China, quizá tengan un concepto totalmente contrario al nuestro respecto de la discapacidad, Sí, su puede manera de ser. abordar. Es que fíjate que, bueno, el otro día estaba viendo un documental de los circos y Ujú, decían que el circo más importante, el de J.P. Barnum, algo así, era el dueño, que se hizo famoso porque enseñaba lo que él decía fenómenos, ¿no? ujú, Fenómenos de circo y eran personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, había personas muy bajitas, personas muy altas, algunos que tenían que usar bastón por la osteoporosis, personas que tenían macrocefalia, en fin, personas con hirsutismo, pero al final de cuentas todo eso
Lo que sucedió es que también yo creo que es parte de nuestro fenómeno contemporáneo de ver a esas personas como si fueran fenómenos, ¿no? Como si fuera alguien que hay que, vamos, una cosa rara, ¿no? En lugar de entender que son personas simple y llanamente, ¿no? Simple y llanamente que requieren de algún apoyo, que requiere la sociedad dárselo y que además, pues, como bien comentas, ¿no? Hay músicos excelentes que son invidentes en Ujú, varias partes del mundo y son músicos excelentes. Entonces, ujú, no se trata de que, digamos, es que todos tienen que trabajar en tal cosa, sino que, a ver, tú tienes, te falta la vista, pero tienes un oído excelente, pues vamos a canalizarlo por acá, o claro. alguien que, por ejemplo, no tenga oído, no tenga Ujú, audición, pero tenga una vista muy precisa, ¿no? O sea, para trabajos de arte y ujú, restauración son ujú. buenísimos. Entonces, creo que todo eso como sociedad hemos quedado, pero muy, muy a la saga, ¿no? De todo esto. Totalmente de acuerdo contigo. Y mira, sí por supuesto, se ha avanzado en algunos temas. Por ejemplo, en el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, encontramos personas en silla de ruedas y que ellos te checan tu pasaporte y tu pase de abordar. Eso está excelente, pero no he visto que esa práctica se reproduzca, por ejemplo, al interior de la República. Entonces, Claro, ojalá y que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pusiera de ejemplo esta práctica, que es una práctica incluyente así es, así de es. estas personas, ¿no? Hay ¿No? también empresas que se dedican a incluir, por ejemplo, personas con síndrome de Down, porque son muy buenas para la cuestión de las tareas manuales. Sí, sí, son Entonces, muy acuciosos, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, Sí, ojalá y eso se reprodujera por más empresas que sean más, que sean incluyentes y que de esa claro. manera les brinden oportunidades de desarrollo a estas personas que no son fenómenos. Y la verdad es que sí, 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 sí. es muy triste que se vea así porque pues simple y sencillamente nuestra sociedad, eh, reitero, hablando de ética y moral, no creo que a nosotros nos gustara que Sí, que nos nos vieran, etiqueten, ¿no? De esa forma. sí, si tuviéramos alguna discapacidad, que nos vieran como un fenómeno, Sí, sí, definitivamente sí. no. Así es, ¿Por qué se lo hacemos a otras personas? así es. ¿No? Entonces, bueno, siguiendo a la siguiente diapositiva, dice, concepto de discapacidad actual. La Organización Mundial de la Salud define a la discapacidad como cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Es decir, cualquier restricción o impedimento. Entonces, por ejemplo, incluso la cuestión de el tener una discapacidad motriz, ¿no? ¿Y ¿cuáles son? Y me gustaría hablar de cuáles son qué entendemos, cuáles son los tipos de discapacidad. Claro. Los tipos más Entonces, comunes, ¿no? Por ejemplo. más comunes, sí. Entonces tenemos el sensorial o visual, sensorial visual, que es justamente una limitación en la cuestión visual, en el campo visual, en la visión de los colores o en la profundidad, ¿no? Entonces, es una cuestión de agudeza visual. Otra discapacidad, el tipo de discapacidad es la sensorial auditiva, que bueno, pues esta por sí sola se explica, ¿no? Que es una alteración en los mecanismos de transmisión, conducción e integración del estímulo sonoro y que a su vez pueden limitar la capacidad de comunicación, porque una personita que tiene estas dificultades no se va a desarrollar de la misma manera que una persona que sí puede escuchar bien. Otro tipo es la discapacidad motriz, que es una secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura. Entonces, esto puede resultar en que las personas tengan que usar silla de ruedas o ciertos otros aditamentos para poderse transportar. La intelectual, que bueno, es una limitación significativa tanto en la estructura del pensamiento razonado como en la conducta adaptativa de la persona, como el autocuidado, ir a la escuela o aprender
hábitos sociales, ¿no? Habilidades sociales. Entonces, esta situación intelectual, pues, es un poquito, se podría reconocer como una cuestión de un retardo, ¿no? Y la mental o psicosocial, que bueno, puede derivar de una enfermedad mental que tiene factores bioquímicos y genéticos, donde los síntomas se presentan por lo general en la adolescencia y no está relacionada con una discapacidad intelectual, puede ser temporal o permanente. Entonces, esos son los tipos de discapacidad que se identifican por la ley y entonces cómo se presenta en una persona, bueno, puede ser de diversas maneras, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la intelectual y la mental o psicosocial, que es justamente, puede ser un tipo de retraso o retardo mental. Si gustas, pasamos a la siguiente diapositiva. La discapacidad se caracteriza por limitaciones para el desempeño de una actividad rutinaria considerada regular, las cuales pueden ser temporales o permanentes, lo que yo comentaba hace un momento, reversibles o surgir como consecuencia directa de deficiencias físicas, sensoriales, de secuela de enfermedades o por eventos traumáticos llamados accidentes. Entonces, es lo que les comentábamos al principio de esta sesión, justamente cualquier persona podemos llegar a, por cuestiones de enfermedad, de salud o por edad, a tener que usar ya sea una prótesis o estar en silla de ruedas, aunque a lo mejor, por ejemplo, usar una silla de ruedas no sea de manera permanente, pero sí se puede usar por un tiempo determinado y entonces es cuando nos empezamos a concienciar, o sea, es decir, generar conciencia respecto de las limitaciones que tienen estas personas para poderse transportar de un Claro. lugar a otro, ¿no? Claro, incluso, por ejemplo, hasta los lentes, ¿no? Los lentes Sí. son artefactos de moda, ya, vamos, implementos fashion, ¿no? Outfit, Ujú. pero pues recordemos que los anteojos sirven para eso, ¿no? Para ir, pues, nivelando nuestra agudeza visual o también la sensibilidad hacia la luz. Y eso a veces se nos olvida, pero bueno, entre los niños también hay veces que son muy crueles y desde pequeñitos, pues empezar a criticar al que trae anteojos, al que no los trae, al que está flaco, al que está gordo, al que está chaparrito, al que está narizón, al que tiene mucho pelo, en fin, pero ya después de niños creo que deberíamos de superar esa parte, ¿no? Decir, a ver, somos seres humanos, Definitivamente, acordémonos que y niñez no es destino. claro, Entonces, y que además, bueno, pues yo por ejemplo, yo sí utilizo los anteojos y pues vamos, al principio se te hace un poquito complicado porque te tienes que acostumbrar, ¿no? A ujú, ponértelos, a dejarlos en un lugar, que no se vayan a maltratar y todo, pero pues para allá vamos todos y es algo que además, pues, si lo entendemos, que es una etapa de la vida y que es una mejora ujú, para no perder calidad de vida, vamos, ujú, después ya vamos de los 30 años ya empiezan algunas cosas, pasarnos factura, entonces obviamente la vista, vamos perdiendo habilidad y agudeza visual, entonces creo que ujú. eso es lo que nos pasa, ¿no? A veces nos espanta la vejez, nos espanta el ir perdiendo capacidades y también, como dices, ¿no? Lo vamos escondiendo, ¿no? Definitivamente pensamos, cuando estamos en la juventud, pensamos que nunca vamos a llegar a eso y Sí, sí, sí. desafortunadamente, si tenemos la fortuna de llegar a una tercera edad, pues sí llegaremos si nos cuidamos, será el resultado justamente de Claro, cómo vivimos claro, nuestra claro. juventud, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, claro. eso también es importante, cuidarnos durante la juventud, no caer en excesos de tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, etcétera, para llegar en las mejores condiciones, porque de Sí, cualquier manera, como tú mismo dices, Pedro, o sea, el cuerpo nos va a pasar factura. sí, Entonces, pues ojalá seguro. lleguemos en las mejores condiciones, ¿no? Sí, Físico, seguro. emocionales y psicomotrices. Así es. Entonces, miren, si gustan, pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, ¿quiénes son las personas con discapacidad? Son aquellas que viven la discapacidad como una condición de vida y que al interactuar con las barreras que les impone el entorno social, pueden impedir su inclusión plena y efectiva, así como en igualdad de condiciones con los demás. O sea, lo que les comentaba, por ejemplo, qué oportunidades de desarrollo, primero que nada educativo,
tienen estas personas? Claro. ¿Qué oportunidades laborales? ¿Qué oportunidades de salud? ¿Qué oportunidades de justicia? Como tú lo comentabas, o sea, desafortunadamente cualquiera de nosotros podemos llegar a ser víctimas. Imagínate que si además de ser víctima de un hecho delictivo, no puedas tener acceso a la justicia porque simple y sencillamente no puedas entrar a una sala de juicio oral o a una oficina de gobierno. Sí, sí, sí. O Fíjate sea, que, bueno, ahora que hablas de esta discriminación, ujú, hubo un video que yo vi que al principio es chusco, pero te deja pensando mucho en esto. Era en los Estados Unidos, que me parece que era en Los Ángeles o en Nueva York, que no era una ciudad importante, pero una persona que quiso robar a otra y la ujú, persona que iba a ser robada, la víctima, pues se defendió. ujú, Entonces se defendió del otro, lo logró someter físicamente. Uno de los asistentes le llamó a la policía y le dijo, por favor vengan aquí que capturaron un ladrón. No le dijeron más datos, llegó la policía, pero de repente se iba a llevar al que habían agredido y a la víctima porque era una persona de color, era de origen afroamericano. ujú, Entonces ya lo tenían esposado y todo hasta que la gente le empezó a decir, no, él es la víctima, el ladrón es el otro. Entonces, ujú, pero ahí entra la cuestión del prejuicio social, de la discriminación, que decir, bueno, y entonces nada más porque es una persona de origen afroamericano, ¿qué? ¿Va a ujú, ser ladrón o qué? O sea, es una cuestión ujú, absurda, pero eso es lo ujú, que pasa, ¿no? A veces incluso hablando de justicia, ujú, aquí en México se da mucho eso, ¿no? Que también piensan que, por ejemplo, hay cierto prejuicio que dicen, bueno, si va al Ministerio Público a denunciar algo, piensan que la gente que tiene menos recursos o que, por ejemplo, somos más morenos o somos más bajitos, piensan que es el que está cometiendo el ilícito y no, o sea, gente de malas costumbres y malas mañas hay en todos lados, ¿no? Y en todos los sectores sociales. Y por eso es que se reconoce y se identifica los delitos de cuello blanco, ¿no? Claro, sí, 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 Tienen un mayor impacto en la sociedad que los delitos de la delincuencia común. así es, así es. Pero como es una persona bien vestida, que se ve bien, pues nadie piensa que va a cometer esos delitos. Claro, Pero los encontramos en todas partes, desde el tipo que le quiere, de traje, que le quiere dar la nalgada a cualquier así. mujer en la calle, hasta quiénes fueron estas personas de amigos bueno, de la administración pública que defraudaron con 10 millones de dólares, 100 millones de pesos, ¿cuánto? 1,000 millones, no sé cuánto. Los de Y- Sejalmex, Ajá, exactamente. sí, 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 ¿no? Entonces, personas, vaya, el hábito, no porque una persona esté bien vestida, quiera decir que no es un delincuente. claro, Eh, claro, si vemos digo, yo sé que estamos hablando de otros temas, pero por ejemplo, los grandes capos de la mafia italiana, todos son muy bien vestidos, sí, sí, hay andan a la personas muy moda. pulcras, ¿no? Claro, vemos a los hijos, por ejemplo, los hijos, hablando de los delincuentes de México, los grandes capos, los hijos del Chapo, los hijos de todos esos personajes, todos andan los jóvenes, todos andan con trajes Louis Vuitton y manejan Sí, claro, vehículos que súper excéntricos, y no por eso dejan de ser delincuentes sí, malvivientes, ¿no? Sí, claro, más vivientes. Entonces, sí, definitivamente la cuestión de la discriminación por el simple hecho de cómo te veas o cómo te vistas es sí, verdaderamente terrible. sí, Y sí, en nuestra sociedad se da muchísimo. Comentábamos que el hecho de discriminar puede ser por sexo, género, por religión, por color de piel, porque es la persona, su origen, es decir, si es indígena o no, claro. etcétera. Y la verdad es que la discriminación, pues, eh, limita el acceso a la justicia. De por sí la justicia en lugar de ser pronta y expedita, es tardía, Es lenta, ¿no? lenta. Entonces, y si a esto le sumamos
esta cuestión de discriminación estructural, que es justamente esto, de que conforme a cómo te veas, ¿no? Sí, Te voy a tratar, pues, por ejemplo, con las personas con discapacidad, si la persona no se sabe expresar coherentemente, las personas, los fiscales a veces no tienen esa paciencia para tratar a la persona víctima con discapacidad, con tolerancia, con calma y con detenimiento. Entonces, claro. es muy importante que generemos esa conciencia, Oye, ¿no? Samantha, y bueno, reconociendo que tú tienes toda una trayectoria y experiencia y conocimiento en ese campo, en el campo legal, eh, te pregunto, mira, por ejemplo, para la gente que es de alguna etnia, pues sí está obligado aquí en la Ciudad de México a tener un traductor, ¿no? Pero para una persona que tiene una discapacidad intelectual, hablando de intelectual que quizá no habla bien o se ponen muy nerviosos, tartamudean de repente o algo, pues algo. ¿Hay alguna disposición legal para eso o no? Desafortunadamente no. Mira, bueno, la ley de víctimas, por supuesto que habla de que a todas las víctimas se les tiene que dar acceso a la justicia, ¿no? Entonces, acceso a la justicia comprende justamente la posibilidad de que sean escuchados y de que sus pretensiones eh, sean tomadas en cuenta. Como tú lo comentas, en todo México, cualquier persona que sea de una etnia y Ajá. que digan, o incluso un extranjero, no puedo Sí, 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 comunicar, no. Ah, bueno, debes de tener un traductor, así es. asistencia de un traductor. Pero, por ejemplo, las cosas se complican, Pedro, porque eh, hablando, por ejemplo, de Oaxaca. Ujú. Oaxaca tiene y yo estoy segura que tú lo sabes, por ejemplo, tienen diferentes dialectos, bueno, hoy se reconocen Ya como lenguas, ¿no? como lenguas, pero puede ser del alto, bajo o medio. Por ejemplo, hablan cualquier tipo de lengua, por ejemplo, no viene a mi mente en este momento, pero eh, eh, sí, entonces para que encuentres el traductor del lugar específico es un poco complicado, a pesar Claro, de que, sí, bueno, se cuenta con bases de datos, etcétera. sí, sí. Entonces, que te dan acceso a este tipo de traductores. Entonces, por ejemplo, el MIGE tienen el MIGE alto, el MIGE del bajo y el MIGE de la zona central, Ajá. ¿no? Y así, entonces, Oye, varía mucho, ¿no sabes? me parece que no varía mucho, pero sí, por ejemplo, en algunas palabras sí tienen una concepción totalmente diferente. Claro. Entonces, eso ya es una complicación. Sí, sí, Entonces, como tú lo comentas, o sea, imagínate cuando tenemos como víctima a una persona que desafortunadamente tenga una discapacidad eh, mental, sí, sí. motor. Híjole, pues no le puedes poner traductor porque no es cuestión de traductor, es cuestión de No, tenerle paciencia, sí, claro, ¿no? tener un especialista, yo creo, Ujú, porque ¿cómo te exactamente, comunicas, un no? O sea, por especialista. ejemplo, con un autista Ujú, no es ujú, el mismo trato. Yo creo que no toda ujú, la gente, ujú, ujú, bueno, yo en lo particular, yo no sé cómo poderme dirigir de la mejor manera con una persona ujú, autista para que ujú. haya una comunicación adecuada, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? O sea, Primero que nada, difícil que ellos identifiquen que están siendo víctimas. claro, claro, Una, un autista generalmente, yo sé que hay diferentes tipos de autismo, y no quiero decir alguna barbaridad, pero generalmente son personas que en algunos tipos de autismo son muy cerradas sí, 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 consigo mismo. Entonces, eh, yo creo que lo que tú comentas, o sea, por ejemplo, una persona que se dedica a la educación especial sería la persona indicada claro, para que pudiera transmitir lo que esta lo que esta víctima está sufriendo. claro. Sí, pero si no hay una disposición legal que obligue a un No. ministerio público, a un juez, a recurrir a ellos, pues digo, salvo que tenga el buen juicio, el conocimiento, la expertise, Ujú, la ujú, autoridad lo va a solicitar, pero si no, ujú, pues va a decir, bueno, es que no le entiendo qué quiere decir, no ujú. aportó pruebas y vamos a cerrar la carpeta. Y otra cosa, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, lo cierto es,
Por ejemplo, en nuestro país, la mamá es la que se encarga de los cuidados de estas personas. Pero una vez que la mamá mm, ya no esté presente en nuestra vida, ahora sí que quién lo va a representar? ¿Quién lo guiará? Independiente de la edad que claro. tenga. Y más que la otra sesión que comentabas, decías que muchas veces la gente que cuida a algún enfermo o alguna persona de la tercera edad a veces los maltrata, ¿no? Entonces También. imagínate que son víctimas de violencia y una persona con autismo o con un síndrome de Down se queja, llora, pero no sabes qué pasó, ¿no? O sea, a lo mejor Ujú, los vecinos llaman a los servicios, a las autoridades y dicen, oye, es que yo digo que diario llora, diario grita, ujú, ujú, pero llega la autoridad, dice, es que la víctima no dice nada, el ujú, tutor dice que está bien y bueno, ¿qué hago, no? O sea, ujú. son problemas reales, ¿no? Que vivimos. Sí, y por ejemplo, el tema con niños o jovencitos con síndrome de Down o este tipo de situaciones, pueden decir, pues es que así es como él se expresa o como ella se expresa, grita en lugar de, y a lo mejor se le está maltratando, ¿no? Entonces, sí es muy Claro, complicado, es muy sí, sí. complicado. Y eso sería un punto de mejora, ¿no? Quizá incluirlo dentro de Sí. las iniciativas legislativas, que hubiera un apartado Ujú, especial para eso, ¿no? Un trato adecuado y digno, ¿no? ujú. Definitivamente, pero independientemente de la legislación, que obviamente es muy necesaria, yo creo que lo más importante, Pedro, es justamente generar esta conciencia Sí, 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 seguro. en la sociedad. eh, Sí, Porque un país no es mejor porque tenga más leyes. Nosotros tenemos como 400 leyes sí, escritas ajá, y en nuestra constitución ha sido reformada más de 600 veces. ujú, Entonces, no sé si todas ellas para bien, ¿verdad? Pero independientemente del número de leyes, etcétera, legislaciones, cualquier tipo de norma, necesitamos sobre todo generar conciencia, estar conscientes como sociedad de las así es, necesidades de otras personas que viven en una situación distinta a la nuestra claro, y que debemos de incluirlas plena y sí, efectivamente, sí, porque es claro, su derecho. sí, claro, es que, fíjate, de todo esto que comentas, bueno, para empezar, yo veo una estadística que a mí me prendió las antenas luego, el asunto de que la Constitución, de todas las veces que se ha modificado, en más de un 80% ha sido para darle más atribuciones a los presidentes Sí. y a los legisladores, diputados, Ujú, senadores. ujú, Entonces, digo, si hacen adecuaciones nada más para su beneficio, pues obviamente por eso hay cosas que están como están, pero en el tema, por ejemplo, de ser inclusivos, la verdad es que también hay cuestiones, por ejemplo, eh, ¿cómo le llaman? De políticas, ¿no? No quiero caer en el maniqueísmo de neoliberal o no neoliberal, porque eso ya se volvió un maniqueísmo terrible, ¿no? Que no se entiende en el México actual. Pero sí quiero hablar, por ejemplo, de políticas que reducen a los seres humanos a simples activos empresariales, es decir, me sirves en cuanto me eres útil para la empresa ujú, o ujú, para generar dinero y no me sirves cuando en lugar de generar dinero me estás requiriendo gastos. ujú, Entonces se vuelven lo que le llaman una carga social, ¿no? La tercera ujú, edad, las personas con discapacidad, los niños huérfanos. ujú, Entonces, ese tipo de ideas y políticas, eso es lo que yo creo que hay que combatir, ¿no? O sea, no ponerle etiquetas que si neoliberal o no. Yo creo que ese tipo de pensamiento, como bien lo comentaba hace rato, había en la Alemania nazi, había en los estados socialistas de la ujú, Unión Soviética, estaba ujú, también en estados como pues el gobierno de los atenienses, en los romanos también. Entonces, ujú, creo que eso es lo que hay que quitarnos, ¿no? La idea de que el ser humano vale por lo que puede producir, por la riqueza que genera, ¿no? Más bien yo creo que de entrada, pues la valía de nosotros está en nuestro interior y en lo que podamos aportar a los demás, que no necesariamente tiene que ser igual. O sea, que ujú. una persona no pueda cargar un peso grande no lo hace inútil, ¿no? Más bien como sociedad somos intolerantes y además somos
ineficaces, yo diría, porque no estamos entendiendo las capacidades que nos ofrece cada faceta de la humanidad, ¿no? O sea, una persona anciana ya no sirve para el trabajo físico, pero vamos que tiene un buen criterio mental, vamos que a lo mejor como legislador, como Senado, como Senectud, ¿no? Puede Ujú. ayudar a resolver los problemas públicos, claro que sí, ¿no? Entonces, ese yo creo que es el paso que hay que dar como sociedad, la conciencia que debemos de generar, ¿no? Al final de cuentas. Definitivamente, Pedro, y es muy importante reconocer la valía como persona de cada uno de nosotros. O sea, antes que otra cosa, lo que debemos de reconocer es la dignidad humana, independientemente del estado en el que nos encontremos. Entonces, eso es porque eso es justamente el objetivo de Claro, los derechos humanos, reconocer la claro, dignidad humana y que seamos un fin en nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, las personas con discapacidad, una persona con síndrome de Down, etcétera, también tiene es en sí misma, tiene un fin en sí claro, misma claro, y tiene un proyecto de vida. ¿Cuál sea su proyecto de vida? A lo mejor le va a costar un poquito más identificarlo, pero lo va a identificar. claro, claro, Y, claro. y entonces hay que respetarle ese proyecto de vida. Una persona que tenga una discapacidad visual o auditiva, una cuestión mental, bueno, que sea ya sea transitoria o ya sea permanente, también tienen un fin y un objeto en sí mismos. Entonces, Claro. es reconocer esa situación. Quizá es diferente, va a ser diferente de quizá una persona que no tenga esas condiciones, pero con todo y eso hay que reconocerle que lo tienen. No, claro, y además también hay que ser justos, ¿no? ¿Cuánta gente que tiene plenitud de capacidades se la pasa sentado, ¿no? En un escritorio. Entonces Sí, dices, bueno, pues si para ocupar un trabajo en un escritorio no importa que tengas la movilidad de las piernas, ¿por qué no darle la oportunidad a una persona que tenga la capacitación, aunque esté en silla de ruedas, ¿no? O sea, yo totalmente creo de que es más acuerdo. bien, hay que entender, ¿no? Las distintas capacidades y también distintas facetas del ser humano, ¿no? Definitivamente, y sobre todo porque todos los seres humanos podemos llegar a estar en esas condiciones, o Claro, sea, de manera temporal, etcétera, pero puede llegar a presentarse. Entonces, eh, es simple y sencillamente tratar dignamente a los demás, simple y sencilla, porque son seres humanos igual que nosotros, nada más por eso. claro. Sí, sí, sí. Entonces, es generar conciencia que necesitamos una mejor infraestructura, mejores servicios de salud que les permitan tener acceso a medicamentos que son necesarios para su condición humana que en particular. Entonces, infraestructura, sobre todo también en el área educativa, en el área de las escuelas, etcétera, en los servicios públicos. Hay mucho que hacer. Sí se ha avanzado, quizá muy mínimamente, pero sí hay un avance. Definitivamente es importante reconocer que hoy en día por lo menos ya como sociedad a nivel mundial se les reconoce su inclusión en el mundo social, ¿no? Claro, Y económico y político. Entonces, situación que no se daba hace 3 o 4 décadas, o hace 4 o 5 décadas, perdón. Pero entonces, estos derechos para grupos especiales justamente lo que buscan es eso, la inclusión de estos grupos y el darles la oportunidad de desarrollarse, por lo menos teóricamente, plenamente. Y ya estará en nosotros como seres humanos, como ciudadanos, como familias, hacerlo una realidad, porque no esperemos que el gobierno venga y les dé estas claro, opciones. Se las tenemos que generar nosotros como familias y obviamente solicitar al gobierno que les dé también estos accesos, que contribuya, que la infraestructura, etcétera. Pero definitivamente tenemos que empezar por nosotros mismos, en nuestra casa. claro. Si gustas, pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, Y dice, bueno, continuamos con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dice, el propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar
el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Lo que hemos venido discutiendo, o sea, la dignidad humana, reconocerles esa dignidad a estas personas. La siguiente diapositiva dice, las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Y la siguiente diapositiva habla de los principios generales de esta convención para las personas con discapacidad. Entonces, punto número 1, el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas. Yo sé que en muchas ocasiones esa independencia se ve un poco limitada, pero hay que reconocerles que ellos pueden tomar sus propias decisiones, ¿ok? La no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, porque finalmente una sociedad tenemos todo tipo de personas. Entonces, las personas con discapacidad no tienen un menor valor, tienen un valor igual. La igualdad, la siguiente diapositiva, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, que obviamente, como les comentaba, no es obviamente, pero desafortunadamente, como les comenté, el 21% de las personas con discapacidad el 21% de estas personas que son mujeres son analfabetas. Entonces, ahí vemos una discriminación doble. O sea, porque tienen una discapacidad y porque son mujeres, no tienen acceso a la educación. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y sus derechos a preservar su identidad. También eso es importante. Eso es toral, es un punto toral. Reconocerles su identidad. Incluso un niño o una niña con síndrome de Down tiene su identidad y hay que reconocerla. Claro, y aquí, perdón que te interrumpa, Samantha, Ujú, es importante retomar esto que decías, que tomen sus decisiones, ujú, porque a veces pensamos que porque tienen síndrome de Down o son autistas, pues pensamos que no pueden decidir, ¿no? Y ellos a lo mejor pueden decir, sí me gusta esta comida, no me gusta esta comida, no quiero este lugar, ¿no? O sea, ujú. No quiero ir a esta escuela, quiero ir a otra sí, escuela. así Sí, es. y tenemos que respetarles. Digo, obviamente hay que informarles, hay que decirles el porqué, etcétera, pero hay que respetarles, ¿no? Entonces, sus decisiones. Entonces, si gustas, pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino las barreras que pone la sociedad. Lo que hemos venido hablando, ¿no? Claro, sí, La discapacidad es solo una condición de vida y no es una limitación. así es. Por favor, repítelo, esto es importantísimo, ¿no? La discapacidad es solo una condición de vida, no es una limitación. Exacto. Debemos de darles la oportunidad de incluirlos en todo tipo de actividades. Bien, sí, sí, sí. Si gustas, Pedro, Sí, dejamos hasta aquí la presentación, nos vemos dentro de 8 días claro que y sí. continuamos porque todavía como es un tema bastante amplio, Sí, sí, sí. ¿te parecería bien? Sí, claro, incluso Ujú. pues para que se puedan explicar algunos puntos, yo creo con mayor detalle, porque vale mucho la pena. Yo creo que nosotros como sociedad estamos en deuda con la Sí, gente que tiene algún tipo de discapacidad y sobre todo también considerando que nosotros mismos en cualquier momento de nuestra vida pues podemos pues sufrir alguna limitación y que pues qué mejor, ¿no? Que tener una sociedad que sea consciente, adecuada, que no limite ni la educación, ni el desarrollo, ni el trabajo, ni el bienestar, ¿no? Que todo eso creo que son parte
fundamental de la formación del ser humano y obviamente de nuestros derechos humanos. Pues te agradezco mucho, Samantha, que nos hayas acompañado y Gracias a pues ti. sobre todo en estas fechas, ¿no? Que ya empieza a ser fiestas más familiares y qué bueno que nos regales un poquito de tu tiempo para platicar estos temas que son fundamentales para todos nosotros. Para mí es un placer tener esta oportunidad de este espacio y poder llegar a interactuar con todo tu público, Pedro. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Pues aquí con esto concluimos esta emisión de Radio Sofando, esta serie de programas de bioética y derechos humanos con la doctora Samantha López Guardiola. Y bueno, tenemos una cita el próximo domingo a las 20 horas en redes sociales para vernos en video. Y también, pues para aquellos que nos siguen en radio, tenemos la cita el próximo sábado a las 12 horas, horario central de México, por radiosofando.com y radiosofando.com.mx y nuestras 47 repetidoras en todo el mundo, pues en los 5 continentes donde vamos, pueden escuchar también nuestra señal. Nos despedimos y pues bueno, agradecemos nuevamente la audiencia a todos ustedes y te agradecemos mucho, Samantha, que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy linda noche. Hasta luego. Bye bye.